una oración por las personas que están enfermas. Si hay alguna persona enferma en la congregación, por favor póngase de pie ahí en su lugar. Alguna persona que adolezca de la salud en este momento, ¿verdad? Puede ponerse de pie en su lugar. Y vamos a orar también por la salud de nuestra hermana Yolanda, la hermana Yola. De hecho vino el miércoles, la vimos bien, pero bueno, se encuentra afectada de su salud en este momento. Vamos a orar por el señor Ramón Maldonado, por una pronta recuperación. Ha tenido algunas operaciones y no ha logrado restablecerse. Y vamos a orar por esas necesidades. Bien, Señor, en el nombre de Jesús queremos bendecir tu nombre y exaltar tu majestad. Reconocemos cuán distantes eventualmente, Señor Dios, nos encontramos de vivir en el centro de tu voluntad, aún conociéndola, Señor, y eso nos hace responsables espiritualmente delante de ti. Queremos pedirte perdón por el pecado que hemos cometido, Señor, igualmente interceder por nuestros hermanos, pedirte perdón por el pecado que quienes están enfermos, Señor, han cometido, Señor, y pedirte la extensión manifiesta de tu gracia sobre sus vidas. Tú sabes dónde se encuentra la afectación, dónde se aloja el dolor, la molestia o la infuncionalidad de los cuerpos. Te pido que en tu poder absoluto, Señor, intervengas de manera milagrosa, ya sea a través de una intervención tuya directa o a través de la medicina, porque la medicina es un milagro tuyo. Señor, bendice a mis hermanos con sanidad, que este fin de año ellos puedan experimentar el bienestar de un cuerpo equilibrado, de un cuerpo sano. Oramos especialmente, Señor, por mis hermanos que están de pie. Oramos por nuestra hermana Yolanda y por Salvador. Señor, obra tu acción bendita de salud sobre sus cuerpos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para la gloria de nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, bien, pues vamos a continuar, hermanos, estudiando esta serie que hemos iniciado ya de hace algunas semanas con el nombre de Conductas Cristianas Saludables. Conductas Cristianas Saludables, y es el tema número 4, el que vamos a abordar en esta mañana, el tema número 4. Y hemos comentado cómo es necesario que la iglesia reciba de parte de Dios las indicaciones precisas al respecto de las maneras, las conductas, las formas de convivencia que garantizarán que estemos vinculados, que nos desarrollemos en unidad correcta, perfecta, en integración adecuada, a fin de que como iglesia cristiana podamos poner en práctica, desarrollar las tareas que el Señor nos ha designado. Y en ese sentido, el apóstol Pablo, como lo hemos comentado, compara la iglesia con un cuerpo, porque el cuerpo, cuando se encuentra vinculado por cada uno de sus miembros, coyuntados, debidamente unidos por las articulaciones, los ligamentos, entonces el cuerpo va a ser funcional para desempeñar la multiplicidad de tareas complejas que todos los días desarrolla, ¿verdad? Pero cuando un miembro del cuerpo se desvincula, se desconecta, esto es muy doloroso para el cuerpo y lo lleva a una condición de infuncionalidad. Cuando no tenemos el funcionamiento apropiado de un órgano, de un miembro, el cuerpo comienza a disfuncionar, comienza a perder utilidad. Y esto, hermano, es algo que le puede pasar a la iglesia. Cuando no tenemos la vinculación correcta a través de las conductas saludables, entonces el cuerpo va a sufrir porque se va a generar una división de sus miembros y no podrá desempeñar las funciones que el Señor le ha asignado. Entonces es un tema muy importante. Y hemos revisado ya esta conducta saludable de la compasión, fue el primer tema, la obediencia, el segundo tema, la gratitud, fue el tema de la semana pasada. Y hoy quiero que veamos otro componente, otra motivación interna crucial, una actitud que es absolutamente esencial para la vida de la iglesia. Un componente, hermanos, que seremos llamados a lo largo de nuestra vida cristiana a ejercer dentro de nuestra convivencia eclesiástica, congregacional, y me estoy refiriendo al perdón, el perdón, la conducta saludable del perdón. Y ese tiene que ser un compañero junto con la compasión, la obediencia y la gratitud.
De lo contrario, si el perdón no se añade a este grupo de conductas saludables, hermanos, entonces la iglesia terminará convirtiéndose en un lugar de amargura, de rigidez y de dureza. Y la iglesia no es un lugar para la amargura. La iglesia tendría que ser la antítesis, hermanos, de la amargura, la antítesis de la frustración, la antítesis de la decepción, la antítesis de la división. La vida cristiana, hermanos, no tiene por qué caracterizarse por la venganza, por la amargura o por la soberbia. Todo eso, hermano, es completamente destructivo y tiene que ser disuelto a través de una actitud perdonadora entre los miembros de una congregación. Es esencial, porque miren, por mucho que deseemos vivir en esta tierra una vida espiritual, celestial, no podemos hacerlo todavía, hermanos, en condición plena. Anhelamos las perfecciones del cielo, pero todavía no las tenemos por la condición carnal, la condición corpórea en la que nos ubicamos todavía. Somos personas espiritualmente nacidas de nuevo por la gracia salvífica de nuestro Señor Jesucristo, pero continuamos día a día, hermanos, ganando la batalla contra la carnalidad, las inclinaciones y las pasiones que en el pasado hegemonizaban nuestra conducta, pero que hoy todavía en alguna forma generan una influencia o ciertas reminiscencias comienzan a brotar de tiempo en tiempo y es una lidia constante. Y por esa circunstancia, hermanos, las perfecciones del cielo no las vamos a experimentar terrenamente, no serán parte en condición de plenitud de nuestra vida en la tierra. Por lo tanto, hermanos, en la vida de la iglesia habrán imperfecciones. En la vida de la iglesia vamos a identificar errores, juicios equivocados, actitudes equivocadas, pecados, y van a ocurrir, hermanos, a todos los niveles dentro de una congregación. Van a ocurrir en la vida de aquellos que están en el liderazgo, en el ministerio, van a ocurrir aún en la vida de los pastores y en la vida de todos los miembros de la iglesia y de todas las iglesias. El apóstol Pablo, cuando él se encontraba desarrollando el ministerio en una fase ya muy alta de su rendimiento espiritual, prácticamente al final de su vida, después de haberse convertido en un cristiano sólido, fuerte espiritualmente, aún continuaba considerándose a sí mismo como el primero de los pecadores. El primero de los pecadores. Quiere decir entonces que independientemente del nivel de avance, de progreso que tengamos en nuestra semejanza a Jesucristo, siempre en la tierra vamos a encontrar imperfecciones, hermanos, errores. Siempre encontraremos nuestra vida diciéndose a sí misma, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De hecho, entre más maduros en Cristo y crecimiento obtengamos, hermanos, seremos mucho más conscientes de nuestro pecado. Porque entre mayor es nuestra sensibilidad al pecado, es probable que veamos más fácilmente, más nítidamente nuestras fallas. Y entonces, debido a que siempre habrán imperfecciones, errores, iniquidades, pecado, transgresiones, juicios equivocados, siempre habrá una necesidad imperante para el ejercicio del perdón en la vida de una iglesia saludable, en la vida de una iglesia sana. Y en donde no haya una conducta saludable de perdón entre sus miembros, habrá una fractura de la comunión. Y habrá una limitación de la funcionalidad del cuerpo. Y habrá un robo del gozo que debemos experimentar. Habrá un robo de la paz que el Señor nos ha dado mediante el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tenemos que entender que el perdón para nosotros no es una opción, no es una alternativa. No es algo que nosotros podamos personalmente valorar su conveniencia moral o no, es un mandato que el Señor establece al interior de la iglesia. La sociedad actual, hermanos, se encuentra seducida, lo sabemos, psicológicamente, se encuentra inclinada a ejercer una glorificación de la autoestima, la exaltación del ego, del yo. Y por lo tanto, hermanos, el perdón es objeto de burla, en tanto que la venganza es constantemente exaltada. Premisas sociológicas como el que la hace la paga prevalecen en la atmósfera intelectiva de la gente que se desarrolla en la comunidad caída, donde también está inserta la iglesia cristiana redimida.
Y la cultura, lo sabemos, hermanos, tiene la potencia de abrazar con intensidad la vida de las iglesias y de vez en vez vemos cómo se infiltra la forma de vida de las congregaciones cristianas. Y esto es algo que no podemos permitirnos. Entonces, simplemente lo opuesto a lo que la Escritura enseña es lo que promueve la cultura del mundo. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de expresar una actitud de perdón. Y quiero dirigirme a eso precisamente en esta mañana con la guía del Espíritu Santo para que podamos estudiar algunos puntos muy importantes a contemplar sobre el tema. En primer lugar, el perdón, hermanos, es el acto más semejante a Dios que una persona pueda realizar. El perdón es la actitud, la conducta más semejante a Dios que una persona pueda realizar. Nada es más parecido a Dios como cuando perdonas a alguien. Y cuando perdonas a alguien, hermano, es cuando más te pareces a Dios. Si la oración de tu corazón es llegar a ser como Cristo, yo creo que esta tendría que ser un elemento predominante en nuestra conversación con Dios, porque entendemos que es la proposición. Es el propósito de nuestra permanencia en la tierra, lo hemos estudiado recientemente, Romanos 8:28, dice que fuimos llamados a ser la imagen de Cristo en esta tierra. La reproducción de Jesucristo, algo que nítidamente pueda manifestar, reflejar, evidenciar el carácter de Cristo a través de las personas redimidas. Acuérdate que imagen del griego eikon significa la copia de un original. Eso hemos sido llamados a ejercer en la tierra, ser como Jesús. Por lo tanto, en nuestra oración constante, cotidiana, tendría que estar este elemento, hermanos, este componente. Orar a Dios, que podamos progresar en ese propósito, ser como Cristo. Ser hijos de Dios amados que manifiesten su naturaleza. Entonces, de forma necesaria, tendremos que caracterizarnos por el perdón. ¿Te quieres parecer a Cristo? Tu vida tiene que ser caracterizada por el perdón. El perdón es extraordinario, hermanos, es una promesa. El perdón es un compromiso. El perdón es una afirmación del amor inmerecido, gratuito, algo que no podemos ganarnos y por lo tanto lo recibimos por gracia. El perdón es la actitud que dice, mira, no importa lo que me hiciste, no tengo enojo. No me importa lo que dijiste de mí, yo no te odio. No me importa lo que hiciste, simple y sencillamente renuncio a la venganza. No me importa lo que dijiste, nunca te exigiré el pago de la agresión que generaste. Paso por alto enteramente la transgresión, de manera total. No te hago mi deudor, no te culpo, no siento compasión por mí porque me agrediste, sino que más bien paso por alto la transgresión de forma total y extiendo mi amor hacia ti de manera completa. Hermanos, eso es perdón y eso es semejante a Dios. En Éxodo 34, 6 y 7, vamos ahí, por favor. Dice la Escritura, después Jehová pasó enfrente de él, se está refiriendo a Moisés. En ese momento Moisés está escribiendo ahora por su propia mano las tablas de la ley que había quebrado por causa de la indignación ante el pecado del pueblo. Y entonces es llamado de nueva cuenta al Señor al monte y le dice que talle 2 tablas de piedra donde ahora él va a escribir las leyes que Dios le había dictado. Ahora le dictaría a él que Dios en primer término había escrito con su propia mano. Entonces el Señor comienza a identificarse delante de Moisés y dice lo siguiente: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, hermanos, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y esa, hermanos, es la característica de Dios que nos interesa identificar en esta mañana. Él, hermanos, por naturaleza es un Dios que perdona, es un Dios perdonador. Salmo 32:1, fíjense cómo versa, dice así, 32:1, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo pecado ha sido cubierto, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Salmo 85. Expresa, creo, más todavía el corazón perdonador de Dios. Y en el versículo 2 y 3 dice así: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo,
te apartaste del ardor de tu ira. Entonces, una y otra vez en los Salmos, el tema del perdón, hermanos, es frecuente, es mencionado, es constante, es continuo. El Salmo 130, verso 4, dice así: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El Señor perdona, y uno de los propósitos del perdón extendido que el Señor entrega, que el Señor otorga, hermanos, es recibir reverencia, que significa adorar, significa ser tratado con una actitud de asombro, de sorpresa positiva, respeto, honor. Entonces, lo que dice la Biblia es que Dios recibe adoración de aquellas personas a quienes en gracia extiende el perdón. Y es el tema que tratamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Nosotros cuando objetivamos nuestra atención, enfocamos nuestra inteligencia en las cosas que Dios nos ha bendecido, la queja se acaba. Pero cuando comenzamos a quejarnos en una actitud de frustración, de amargura, de tristeza, de indignación, ese sentimiento de injusticia por la circunstancia que cursamos, entonces perdemos la conciencia y la sensibilidad de todas las cosas que hemos recibido de Dios. Y sustituimos la gratitud por la queja. Y en la tierra estamos aquí, hermanos, para formar parte de un coro cósmico que desde la tierra, ese es el segmento del coro cósmico al cual pertenecemos, la tierra, desde la tierra tendría que elevarse al tercer cielo un cántico de glorificación a Dios, de aleluya a su nombre, de gratitud al Señor. El Señor bendice, el Señor da, provee, pero también perdona, y el perdón otorgado en gracia de parte de Dios genera gratitud, genera reverencia hacia nuestro Dios. Y nosotros tendremos que estar operando en esa dinámica continua, reverente, que alaba, que exalta, que adorna la gracia de Dios a través de una actitud agradecida. ¿Por qué? Porque Dios perdona. Y entonces no somos más parecidos a Dios, sino cuando perdonamos, la actitud que nos hace más semejantes a Dios, que puede reflejar más la naturaleza del carácter de Cristo en proceso de generación, de maduración, es el perdón. El perdón. En Isaías, hermanos, el profeta, entre otros profetas, pero de forma muy notable, en el capítulo 43, habla de esto, y es impresionante porque cuando tú lees el libro de Isaías, hermano, te das cuenta de que de manera recurrente, y tal vez la mayor parte de la temática, tiene que ver con los juicios de Dios. Pero en la última parte del libro de Isaías vemos un giro del tema y comienza a tratar el tema del perdón. Y del versículo 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Qué dice el verso? Por amor de Él mismo, por amor de mí mismo. Y eso es una afirmación impresionante. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y en otra traducción dice: por causa de mi nombre. ¿Qué significa esto? Es como si el Señor dijera: para que yo pueda mostrar quién soy. Acuérdate que el nombre de una persona no significa propiamente el denominativo con el cual puede ser identificado, ¿no? Rosita, Pedro, Carmelita, etcétera, ¿no? El nombre de una persona es la sumatoria de sus virtudes, de su carácter, de su naturaleza. Es cuando decimos en el ambiente social: mira, esa familia tiene un buen nombre, un buen apellido. Es decir, esa familia históricamente, su abolengo se establece en la base de una actitud productiva en la sociedad. Y por lo tanto tienen un buen nombre. No por la forma en la cual se denomina, sino por lo que su nombre representa en virtud, en productividad. Entonces, cuando dice Jesús, dice Dios: por amor de mi nombre, está hablando de su honra, de su gloria, de la suma de sus virtudes, de la gloria misma de Dios. Y eso significa, para que el Señor pueda mostrar quién es, un Dios perdonador, y por lo tanto ser adorado como tal por aquellos que están agradecidos por el perdón. En Isaías 55:6 dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El perdón de Dios no es estrecho, hermanos, cuando hay un arrepentimiento genuino en el corazón del pecador. Es un perdón amplio, espacioso.
¿Qué significa que Dios es amplio en perdonar? Que no es selectivo, que el Señor no tiene una lista en donde define cuáles son los pecados que perdona y cuáles son los que no perdona. El Señor es amplio, hermanos, no es estrecho y por lo tanto no hay perdón, no hay pecado que se resista al perdón de Dios cuando el arrepentimiento media entre este. Entonces, Dios puede perdonar a un patricida, un matricida, a un violador, a un hombre que practicó un aborto y después con los restos del niño se los comió y se alimentó. Cosas de esta naturaleza aberrantes, pero que en realidad suceden. Dios puede perdonar la condición más oscura del ser humano cuando por la luz del Evangelio la persona procede al arrepentimiento impactada por la iluminación del Espíritu Santo, hermanos. El perdón de Dios. Y creo que no hay una época tal vez más representativa para hablar del perdón, sino la época navideña en la cual estamos, porque el tema de la Navidad es ese, hermanos, es el perdón. En Jeremías 33:8, otro profeta que también habla del tema de forma muy precisa, dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y cuando vemos los desvíos del pueblo de Israel, analizamos la historia, hermano, de la conducta moral del pueblo de Israel, nos damos cuenta de que los pecados que cometieron fueron aberrantes, hermanos. Literalmente se convirtieron en las prácticas paganas de los pueblos vecinos. Literalmente eran personas que en algún momento aún quemaban en ofrecimiento a deidades paganas a sus propios hijos. Estamos hablando de condiciones obscuras del alma, escabrosa, caída del ser humano. Y el Señor dice claramente: limpiaré todas sus maldades con que pecaron contra mí. Las maldades contra las que con las que manifestaron una rebeldía abierta contra mi generosidad, mi amor y mi piedad. El Señor está dispuesto, hermanos, a perdonar. Y cuando vamos a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues vemos que el tema del Señor es el perdón. Y vemos una parábola denominada el Hijo Pródigo, que si bien habla de un hijo que se aparta para vivir una vida licenciosa, pecaminosa, disoluta, nos habla también de un padre que siempre estuvo dispuesto a extender el perdón. De hecho, hay quienes dicen que tal vez la parábola sería más representada o mejor representada si el título fuera El Padre Perdonador en vez del Hijo Pródigo, ¿verdad? Aquí ya vemos algunos hijos pródigos que se sienten prodigios, pero no, más bien son pródigos, ¿verdad? Confiando en su inteligencia, confiando en el haber de su conocimiento, en el haber de sus procesos intelectivos, las dilucidaciones filosóficas a las que creen que pueden llegar, pues simple y sencillamente terminan en vidas desviadas, vidas disolutas. Y esa es una parábola que nos retrata a nosotros como humanidad, pero también retrata a Dios en su generosidad, hermanos, en su capacidad de perdón. Y entonces, ¿qué es lo que nos narra, hermanos, esta parábola? Bueno, la encuentras en Lucas 15, estúdiala en casa, no la voy a leer, pero ya la conocemos, la voy a referir. Dios es visto en esa parábola, hermano, retratado como un padre que perdona de forma total a un hijo que es indigno, que es inmerecedor de su perdón, pero el padre lo extiende. El hijo en esta parábola no era diferente a muchos hijos. No era diferente a lo que nosotros hemos sido en nuestra condición de hijos o lo que eventualmente nuestros hijos manifiestan en la conducta relacional con nosotros. ¿Cómo era este hijo? Este hijo era avaro, centrado egoístamente en sí mismo, ansioso por poner sus manos en la riqueza del padre que él no había hecho nada por generar. Un hombre insensato. Desperdició el dinero en una vida totalmente disoluta con personas que lo explotaron y lo dejaron abandonado en la miseria una vez que perdió todo el dinero. Recobrando lentamente la conciencia y en condición de hambre extrema, se arrepiente. Él se ve en el antojo aún, en la necesidad de comer del alimento de los cerdos que él apacentaba y alimentaba, porque él tuvo que terminar criando cerdos, hermanos, alimentando cerdos, que era el animal que tipificaba lo más aberrante de la condición moral humana. Y ahí queda en esa condición este hombre. Pero ni siquiera de eso le permitían alimentarse. No se lo permitieron. Y entonces se dice a sí mismo: los siervos de mi padre viven mucho mejor que yo. Me voy a regresar a la casa de mi padre.
Él realmente, hermano, no esperaba el perdón de parte del Padre. De hecho, fue lo último que él esperaba. Él dijo, simplemente regresaré a casa. No espero nuevamente ser un hijo, pero voy a regresar y voy a preguntar si tan solo soy aceptado como un siervo, como un esclavo. Lo único que quiero es techo sobre mi cabeza, un pedazo de alimento decente que comer, algo que sea mejor que comer lo que los cerdos comen. Y entonces él comenzó el camino de regreso a casa. Cuando regresa a casa, llega a casa, hermano, Jesús, hermanos, nos comienza a enseñar el significado del perdón. Porque ¿qué es lo que hace el Padre? ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que hace tan pronto lo ve a la distancia? Cuando lo ve regresar, no espera que el hijo llegue a la casa, sino que a la distancia lo identifica y el Padre es quien toma la iniciativa y corre para encontrarse con él. Y cuando el hijo comienza a abrir la boca y hablar, ni siquiera le permite pronunciar la palabra lo siento. Antes de que pudiera pronunciar cualquier palabra, el padre lo abraza y comienza a besarlo y amarlo. Pide que sea vestido de la mejor forma, que se le coloque un anillo, organiza una fiesta, una celebración, pide la mejor comida para el festejo, prepara la música, llama a los amigos. Y en esta actitud del Padre encontramos la naturaleza generosa del perdón. El perdón amplio. El perdón no es estrecho, hermanos. El perdón siempre es generoso o no es perdón. El perdón es aquello que puede pasar por alto las más graves y agudas ofensas. ¿Cómo es que el padre sabía que el hijo venía por perdón? Bueno, simplemente porque lo ve regresando a casa, lo ve en retorno, es decir, comienza a caminar de regreso el camino que él había establecido. Entonces, cuando Dios ve el pecador, a nosotros, moviéndonos en dirección hacia él, con una actitud de arrepentimiento genuina en el corazón, hermano, es cuando Dios nos abraza. Y de forma genuina y generosa, hermanos, nos baña con ese amor perdonador a nosotros como pecadores. Ese es el perdón, a la manera en la cual Dios perdona. Como pastor, es muy triste, profundamente triste ver a personas que llevan amargura en sus corazones, hermanos, porque es tan ajeno a Dios. Es tan opuesto a la naturaleza de Cristo, es tan opuesto a la naturaleza de Dios y entristece porque son personas que piensan que tienen el derecho a vengarse por lo malo que han recibido, por lo malo que les han hecho y de alguna forma tienen que vengarse, de alguna forma tienen que reaccionar, perseverar en su ego y en su soberbia y entonces se vuelven divisivos. La falta de perdón divide al cuerpo. La persona que busca venganza no se da cuenta de que ataca a la iglesia de Cristo, ataca la obra de Dios, ataca la vida de iglesias fieles. El Padre perdonador, hermanos, de la historia, solamente pudo decir que él amaba a su hijo indigno y que siempre lo iba a amar, sin importar los pecados terribles que había cometido. Los pecados cometidos directamente contra ese padre no fueron tomados en cuenta. Y él establece en su corazón que no haría absolutamente nada, sino solamente regocijarse por el arrepentimiento del hijo y mostrar de forma abierta y generosa expresiones visibles de perdón. Y no lo hace por ganancia personal, hermanos, sino por el gozo de la reconciliación, por el amor a la virtud de una conducta que perdona. Y por eso, hermanos, el perdón es lo que puede hacernos semejantes a Dios. Una actitud de perdón, la conducta práctica del perdón nos hace semejantes a Dios. Es muy difícil dividir una iglesia, prácticamente imposible cuando está llena de personas perdonadoras. Ante el error de los miembros, de sus líderes, aún de sus pastores, cuando hay una conciencia clara de la virtud y del poder del perdón, es prácticamente traer división a esa congregación, hermanos. Es prácticamente imposible traer deshonra en contra de Dios. El perdón. Porque vamos a fallar, porque somos imperfectos, porque estamos redimidos,
por la gracia del Señor, pero viviendo dentro de un cuerpo caído que todavía se inclina hacia aquello que hegemonizaba nuestras vidas en el pasado. Es natural que eventualmente emerjan esos rasgos, esas inercias, esas inclinaciones, cobren cierto nivel de posicionamiento, que en algún momento capturen el corazón, la mente, la boca, la lengua. Puede suceder entre nosotros, ha sucedido y hermano, continuará sucediendo. Por eso el perdón es indispensable dentro de la iglesia. Una iglesia llena de gente perdonadora es una iglesia que prevalece. Es una iglesia que Cristo edifica, es una iglesia que nunca se divide, es una iglesia que se solidifica y crece espiritualmente y refleja nítidamente el carácter de Jesús. Cuando Cristo colgaba en la cruz, hermanos, vio a la gente que estaba queriendo matar al Hijo de Dios, la gente que estaba queriendo acribillarlo. Pero sabemos que esa gente no mató a Cristo. ¿Quién mató a Cristo? ¿Quién? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿O el Padre? ¿Quién mató a Cristo? ¿Quién dijo, la paga del pecado es muerte? ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Y qué fue puesto sobre el cuerpo de carne de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Nuestra culpa. ¿Quién ejecutó la sentencia de muerte sobre Cristo? El Padre, hermanos. Nosotros no. Nosotros fuimos libertados por transferencia de la culpa y receptores de la santidad. Cristo recibe la culpa que jamás cometió y nosotros la santidad posicional que jamás vivimos. Somos los directos beneficiarios de ese glorioso intercambio por gracia. Pero quien ejecuta la sentencia por causa de la culpa de nuestros pecados es el Padre. Por eso Jesús clama en la cruz del Calvario, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y si vemos a Jesús sudando como grandes gotas de sangre en Getsemaní, horas antes de ser aprendido, es porque él sabía que en la cruz del Calvario, hermanos, no solamente experimentaría en condición extrema el dolor, sino sobre todo la soledad del Padre. El Padre que le había acompañado durante toda su vida, la presencia manifiesta del Espíritu Santo y los ángeles, todos del universo a su servicio, en esa cruz, por cuanto representaba la culpa de la humanidad, todas las huestes espirituales y el Padre le darían la espalda. Y él clama, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y no que Cristo no lo supiera o lo hubiese tomado desprevenido. Cristo lo sabía perfectamente, pero es el clamor de una alma humana en el momento previo a la muerte, en la más absoluta soledad. Una soledad que tú y yo jamás experimentaremos, a menos que lleguemos al infierno. Y en esa cruz, en esa condición, el Señor Jesucristo clama a favor de quienes querían matarlo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban, hermanos, el primer mártir del cristianismo del primer siglo, siendo apedreado por quienes terminaron quitándole la vida antes de morir, ve hacia el cielo y ve la corte celestial, ve a Jesucristo en una visión gloriosa y dice, no les tomes en cuenta su pecado, sí, Señor, no los hagas responsable por lo que están haciendo. Entonces, hermanos, no podemos perder de vista que Dios ha sido ofendido de forma abierta, descarada, injusta, blasfema, deshonrado por todos nosotros. Sin embargo, de forma dispuesta nos baña con expresiones manifiestas de su amor perdonador. Y ese es el punto, hermanos. Mira, vamos a Efesios 4:32, por favor. Fíjate lo que dice y destaca por el Espíritu Santo el apóstol Pablo. Dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿De qué manera? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Vivimos en un mundo malo. Una sociedad que no es benigna, enojada, hostil, cruel. Una sociedad en la que la bondad es simplemente inconcebible para la mente torcida, caída, defectuosa por el pecado humano. La mente del ser humano procesa equivocadamente, distorsionadamente la realidad, hermanos.
El perdón no forma parte de la ecuación humana, hermanos. Entonces, aquí en la tierra, pasar por alto los errores, pasar por alto los juicios malos, pasar por alto el fracaso, las debilidades, hermanos, tratar a la gente con bondad, pasar por alto el egoísmo, las expectativas personales, simplemente ser amables, aunque la gente no se conforme a mis estándares en el mundo, hermano. Esto es inconcebible, pero no en la iglesia. En la iglesia tendría que ser una conducta saludable, normal, habitual, entre nosotros. Y esa bondad incluye ser tiernos de corazón, lo que veíamos en el primer tema, ser compasivos entre nosotros. Tratar a la gente de forma tierna, misericordiosa. Hacerlo de esa forma. ¿Como quién? Como Dios. Perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, hermano, nunca te pareces más a Dios como cuando perdonas, cuando expresas bondad, cuando eres tierno de corazón y perdonas. Así como Dios te perdonó a ti y a mí. Un perdón que no es superficial, hermano. Un perdón profundo, un perdón generoso, un perdón amplio. Yo recuerdo que cuando Dios en algunos momentos nos ha dado la oportunidad de compartir la palabra, el evangelio, en centros penitenciarios aquí en la ciudad. Eventualmente la gente desarrolla una expectativa equivocada de quien lleva la palabra, el predicador, el ministro, el pastor, y piensan que somos como ángeles bajados del cielo, y hasta los ángeles pecan, hermano, pecaron en contra de Dios. Pero como que se vislumbra una aura en torno de tu vida que dicen, este es el hombre más bueno del mundo, porque contrastan el contenido del mensaje que les llevas contra la condición maligna de sus pecados, los cuales están siendo juzgados en un centro penitenciario. Y entonces frecuentemente yo tenía que decirles, miren, entre ustedes y yo no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que ustedes los agarraron y a mí no. La única diferencia. Pero méritos para estar aquí, algunos sí tengo. El perdón de Dios, hermanos, fue amplio. No tomó en cuenta nuestros pecados. Nos perdonó en Cristo Jesús. Por eso cuando nosotros perdonamos, estamos manifestando el carácter, el parecido genuino, auténtico de Dios. Un perdón profundo, no superficial. Colosenses 3:13, por favor. Dice la Biblia, soportándoos unos a otros. La palabra soportar por sí misma ya nos habla de esfuerzo, trabajo, algo que va a representar ciertas dificultades, pero que inequívocamente tenemos que enfrentar. La Biblia nos llama a soportarnos. ¿Por qué? Porque, hermano, a veces no nos soportamos a nosotros mismos. ¿No te pasa que te levantas en la mañana, te ves al espejo y dices, qué gordo me cae este tipo, la verdad? En vez de decirle al espejo, ¿cómo amaneciste? Dices, ¿cómo? ¿Amaneciste? ¿Otra vez? ¿Todavía? Imagínate en la confluencia, imagínate en la convivencia, imagínate en el trato constante entre los hijos de Dios. Por supuesto que habrán motivos, momentos, circunstancias donde seremos llamados a soportarnos, porque no es fácil, porque aún estamos en una condición caída, en un cuerpo caído. El cuerpo no ha sido redimido, lo que fue redimido fue el espíritu. La redención para el cuerpo está proyectada en una condición futura, está en espera, está en proceso. Será hasta que tengamos un cuerpo glorificado a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, en su presencia, cuando lo perfecto llegue y se establezca por la eternidad para nosotros. Pero mientras tanto somos llamados a soportarnos, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Con la misma magnanimidad, el mismo gigantesco nivel, el mismo tipo de generosidad con el que el Señor te perdonó, un perdón que nació del corazón de Dios, hermanos. ¿Qué beneficio tenía Cristo al perdonarnos? ¿Qué beneficio obtenía Dios para su eternidad gloriosa al redimir a esta humanidad miserable, podrida y caída, hermano? ¿Qué beneficio obtenía Jesús?
Hermano, el beneficio fue para nosotros. Quiere decir entonces que el perdón que recibimos del Señor no es retributivo por causa de alguna virtud rescatable. Lo único rescatable en nuestra condición humana caída era la imagen y semejanza que en cada ser humano hay de Dios. Pero los beneficiarios somos nosotros. Y el Señor nos perdona, nos ama y se sacrifica por nosotros por el puro afecto de su voluntad. Es algo que nace de su corazón. Pero esa es la naturaleza del corazón que el Señor establece en la persona que cree en Él. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que somos sujetos de una cirugía a corazón abierto, donde es quitado un corazón de piedra y es puesto un corazón ¿de qué tipo, hermanos? De carne, sensible. El corazón de Dios, espiritualmente nosotros, hermanos. Mateo 5, 43. La enseñanza del Señor, gloriosa, que nos desarma, nos quita argumentaciones o justificantes para retener el perdón, reservarnos el perdón. En la cruz del Calvario el Señor nos despojó de cualquier derecho a creer que podemos reservarnos el perdón, hermanos. Y dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por tus enemigos, hermano. ¿Para qué? ¿Para qué es esto, hermanos? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y después nos dice cómo actúa Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace más parecidos a Dios? El perdón. Para que seamos hijos de Dios. Y no significa, evidentemente, que nuestras acciones nos den la salvación. La salvación es por gracia. Es una gratuidad. Es el resultado del perdón activo de Dios en nuestras vidas. Pero a lo que se refiere en el contexto es para que sea evidente, visible, inobjetable, inexpugnable, que somos hijos de Dios, del Padre que está en los cielos. Que de la misma forma en la que Él hace salir el sol y la lluvia sobre justos y justos, buenos y malos, nosotros, hermanos, nos parezcamos a Él, manifestando de esta misma forma evidencias del perdón hacia nuestros enemigos. Hacia nuestros enemigos. O sea, el cristiano puede tener una multidiversidad de enemigos, pero él no es enemigo de nadie. ¿Cristo tenía enemigos? Muchos. ¿Pero él era enemigo de alguien? De nadie. De nadie. ¿Tú eres un hijo de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí, hermanos? Los que no levantaron la mano, no hay más que de dos aguas, ¿eh? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Punto. Así lo dice la Biblia. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Veo más convicción, qué bueno. Gracias a Dios. ¿Y qué dice entonces la palabra que tienes que hacer? Hacer lo que Cristo hizo. ¿Cómo? Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te aborrecen, ora por los que te ultrajan y persiguen. Y de esta manera estarás manifestando el parecido que ya tienes con tu Padre que está en los cielos, ¿no? ¿Qué es lo que un padre espera de sus hijos? Que se parezcan a Él, ¿no? Imagínate un padre que es tenor y canta la ópera de forma extraordinaria, pero cuando su hijo canta se oye Agua Santorini, con una voz chillante. Ese padre podría decir, recorcholis. Hay algo de mi genética que no está en él, no se parece a mí. ¿Qué espera un padre de sus hijos? Que se parezcan a él. Y por eso somos padres de nuestros hijos, hermanos, porque compartimos la genética. Bueno, Dios ha compartido una genética espiritual con nosotros. El Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios en condición de divinidad. Solamente Él es Dios, el Hijo de Dios. Pero nosotros somos adoptivos hijos de Dios judicialmente por los méritos de Cristo en el Calvario. Pero el Señor, a partir de ese momento de la adopción, nos comparte su naturaleza espiritual.
Y por eso en cuanto tú crees en Cristo y le recibes en el corazón, naces de nuevo espiritualmente. Y hay una genética espiritual, no nos hace ser dioses, pero nos permite crecer en la semejanza a nuestro Dios. En el amor, en la piedad, en la gracia, en la misericordia, el redoblar las oportunidades, el pasar por alto la ofensa, humillarnos, porque Cristo se humilló a sí mismo. Entender que Dios a quien respalda no es al que tiene la razón y la justicia. Dios respalda al que ama más, perdona más, se humilla más, pasa por alto la ofensa más, porque es ahí donde se manifiesta la semejanza con Cristo, para que seamos padres de nuestro Dios que está en los cielos. Y de regreso en Efesios 4, dice en el versículo 32 que ya leímos: perdonándoos unos a otros como Dios en Cristo también nos perdonó a vosotros. Pero fíjate, inmediatamente después, el siguiente verso, que es el primer verso del capítulo 5, ¿qué dice? Claro, entonces se vincula, se separa por capitulados los dos versos, pero tienen una coherencia perfecta. Vamos a leer el 32, dice: perdonándose unos a otros, como Dios en Cristo también los perdonó a ustedes, sean pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. Y cuando perdonas, ¿qué estás haciendo, hermano? Imitando a Dios. ¿Y por qué puedes imitar a Dios ahora en eso? Porque eres su hijo. Porque el Señor ha compartido su genética espiritual, su naturaleza espiritual en ti. Porque el Espíritu Santo reside dentro de tu ser. Hoy tienes la capacidad y el deseo y el poder para hacerlo, porque Él pone dentro de nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Para esto, ¿quién es suficiente? Dice el apóstol Pablo: nadie es suficiente, pero con el poder del Espíritu Santo, con la genética de Dios espiritualmente, con los deseos de Dios, emergiendo, creciendo, madurándose dentro de nosotros, entonces para nosotros tendría que terminar siendo el perdón una conducta natural por la imitación de nuestro Dios. Por la imitación de nuestro Dios. Pablo escribió a Éfeso, hermanos, y a los colosenses, las cartas que estamos ahorita revisando, en donde llama al perdón. Pero ¿dónde escribió Pablo esto, hermano? ¿En qué biblioteca se encontraba Pablo? ¿En qué centro de escritura de la época se encontraba? ¿O en qué escuela filosófica estaba Pablo haciendo el escrito? ¿Se acuerdan? En la cárcel. Con grilletes, con cadenas. Pablo escribe sus cartas, hermano, desde los calabozos en Roma. Preso de forma injusta, por gente que lo odiaba. O sea, cuando Pablo escribe esto, él estaba practicando la misma virtud que estaba exhortando a los creyentes a manifestar. Pensemos en lo siguiente, hermanos. La persona que te ofendió, a ver, piensa en alguien que te haya ofendido. Bueno, la persona que te ofendió a Dios más. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Dios puede perdonar cuando Él ha recibido la ofensa mayor, ¿por qué nosotros no podemos perdonar habiendo recibido la ofensa menor? ¿Hacia quién se ejerce el pecado, hermano? Hacia Dios. Todo pecado es contra Dios. La persona contra la que peca solamente es un medio, es un mecanismo mediador del pecado que finalmente se ejerce en contra de Dios. Un acto de desobediencia es directamente hacia Dios. Cuando el hijo desobedece, el medio de la desobediencia es el ordenamiento del Padre, pero la desobediencia es directamente hacia Dios. Entonces la ofensa mayor es hacia Dios. Hacia nosotros es una ofensa menor. Si Dios perdona la ofensa mayor, ¿por qué nosotros no perdonamos la ofensa menor? Fíjate lo que dice el Salmo 51, escrito por David, en condición abrumada, porque él había cometido una serie de pecados, hermano, con Betsabé. El esposo de Betsabé había muerto, pero resulta que David es quien viola la integridad de Betsabé, se involucra en una relación sexual con ella.
Después viola la integridad de Urías al mandar que lo colocaran en la parte frontal de la batalla con el propósito específico de matarlo, de asesinarlo. Entonces David era culpable de adulterio y era culpable de asesinato, de homicidio. Él había pecado contra dos personas, pero observen el versículo 4, lo que dice él en oración. Desde el 3, 51:3, dice, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿A quién había matado David? A Urías. ¿Y a qué mujer había tomado sin el derecho de tomarla? A Betsabé. Pero el pecado de David, ¿contra quién fue? Fue contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, cuando entendemos realmente qué es el pecado, hermanos, comprendemos que el pecado es primordialmente en contra de Dios. Porque Dios es el dueño de la ley que violamos. ¿Quién hizo la ley? Dios. Entonces, cuando pecamos contra la ley de Dios, todo pecado es un pecado contra la ley de Dios. ¿Contra quién estamos pecando? Contra el autor de la ley. Y por eso David exclama, contra ti, solo contra ti he pecado. Y aun cuando es un pecado fuerte contra Betsabé y contra Urías, realmente es una infracción, no contra ellos, hermanos, sino contra Dios. El Salmo 41:4 dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Pecamos contra Dios. Pero ¿qué hace Dios cuando nos arrepentimos? ¿Qué hace Dios? No se reserva el perdón. Dios es santo en perfección, 3 veces santo, hermano. La virtud del atributo divino, hermanos, un atributo es una particularidad que hace ser y da la naturaleza a algo o a alguien. Entonces, los atributos de Dios, hermanos, algunos en gracia los comparte con los seres humanos, pero otros son absolutamente exclusivos de su naturaleza. Y la santidad en una forma relativa la comparte con el ser humano. Tenemos sentido de santidad. Aún en condición caída y en una distorsión de la percepción de quién es Dios, tenemos una inclinación a la santidad, ¿no? En condición caída somos pecadores, planificábamos el pecado para regodearnos, disfrutarlo y encontrar satisfacción temporal, aunque después teníamos que pagar las cuotas costosísimas, las facturas inevitables, pero cuando veíamos que alguien cometía algo inapropiado, injusto, había un clamor en nosotros de justicia. Digo, hasta no sé, el jefe de cártel más vil, hermano, cuando ve que alguien injustamente pateó un perro, se indigna. ¿Qué es eso? Es un sentir producto de la imagen de Dios en condición distorsionada por su pecado, pero hay una reminiscencia de sentir de santidad, de sentir de justicia, ¿no? Hasta el Chapo Guzmán ama a sus hijos, a su esposa, hermanos. O sea, ¿de dónde viene ese amor? De esa condición que Dios comparte de sus atributos con nosotros, que está distorsionado, quebrantado, equivocadamente percibido por el pecado, pero ahí están los rasgos de la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Pero hay atributos que Dios no comparte y uno de esos atributos es su excelsa santidad. Él es santo, 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 hermanos, 3 veces santo. Dios es el ser de los ojos más puros. Por eso Dios no puede ver la maldad, no puede ver la iniquidad. Dios no puede tolerar el pecado. Él menosprecia el pecado, odia el pecado. Hermanos, pero Dios ama perdonar. Pero hay un tiempo en el cual llegaremos al fin de su paciencia, porque dice que no tolerará el pecado para siempre. Por lo tanto, vendrá un tiempo de juicio y justicia. Y fíjate lo que dice Éxodo 34, verso 7. Hermano, el amor de Dios no tiene límite, pero la gracia sí. La gracia se inaugura con Cristo. ¿Y dónde termina la gracia, hermano? ¿Dónde termina la gracia? En el cronograma cósmico de nuestro Dios. ¿Dónde termina la gracia?
En un lugar donde dice la Biblia, se establecerá un trono blanco. Y entonces la tierra, el mar, entregará en condición de resurrección a sus muertos. Y todos serán juzgados. Y aquellos cuyos nombres no se encuentren por la gracia en el libro de la vida, sino en los otros libros que por deducción entendemos pueden contener las obras de cada ser humano, las injustas y las que consideraban justas en su perspectiva limitada humana, pero que para Dios eran trapos de inmundicia, los que no estén inscritos sus nombres en el libro de la vida, la gracia se habrá terminado. Hoy todavía estamos en un periodo de gracia, hermanos, pero la gracia de Dios no es eterna. Su amor sí, su gracia no. Y entonces Él dice, 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Te das cuenta del equilibrio perfecto, el balance de Dios? Al mismo tiempo que Dios es perdonador, hay un fin para su perdón. Porque su santidad va a estar por encima de la falta de arrepentimiento, hermano. Hoy la falta de arrepentimiento de las personas no están limitando todavía la gracia de Dios. La gracia se extiende por encima de la falta de arrepentimiento. No se activa a favor de quien no se arrepiente, pero todavía está la oportunidad del arrepentimiento. Llegará un momento donde la santidad será preeminente a la posibilidad de arrepentimiento. Se habrá acabado el tiempo de la gracia. Dios es santo, demanda un castigo justo por el pecado, o del pecador, o de un sustituto a favor del pecador. ¿Y quién es el único sustituto a favor del pecador? Jesucristo, hermano, el Hijo de Dios. Dios es santo y establece un estándar santo, al grado que los pecadores no arrepentidos serán condenados en un infierno eterno de castigo, hermanos. No hay duda acerca de la santidad de Dios. Y eso, hermano, es lo que hace más asombroso su perdón. Siendo Dios tan santo, tan puro, tan blanco, hermano, tan lleno de gracia y de virtud, nos permite entender la dimensión de su perdón, lo asombroso de su perdón. Nosotros que somos imperfectos, falibles, depositarios de la santidad de Dios, pero defectuosos en la forma de usar la santidad de Dios. La santidad con la cual nos revistió por gracia el día de nuestra salvación, la utilizamos equivocadamente, hermano. Nosotros que somos impuros, ¿por qué no vamos a perdonar? ¿Por qué? No tiene lógica, no tiene coherencia, es irracional, hermanos. ¿Qué nos pasa en el corazón y en la mente? Tenemos una especie de complejo de Dios. Decidimos reservarnos el perdón en el corazón. Nos creemos Dios. Tenemos una opinión tan elevada de nosotros mismos, hermanos. Cuando no perdonamos, nos exaltamos a nosotros mismos y nos ponemos en el estándar de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Satanás, hermano? ¿Por qué fue arrojado en juicio eterno a la tierra? ¿Por qué? ¿Qué quiso ser Satanás? Ser Dios. Recibir la adoración que estaba restringida, circunscrita a Dios. No hay Dios, sino solamente uno. Fuera de Dios no hay Dios. ¿Y en qué nos convertimos cuando no perdonamos? Un complejo de deidad, funesto, nauseabundo, horrible, desagradable. Entonces, de corazón, hermanos, debemos perdonar todas las ofensas, todo el tiempo. Nuestros enemigos, aquellos que nos persiguen, aquellos que nos odian. ¿Qué dijo Jesús? Amen a sus enemigos y háganles el bien. Eso es perdón, hermanos. Y van a haber cristianos
que nos van a ofender. Cristianos que están amargados y llenos de venganza y que van a hacer cosas que nos lastiman. Porque o han sido lastimados por nosotros o creen que hemos sido quienes les han lastimado. Pero la Biblia nos dice que de corazón, hermanos, extendamos el perdón. Con un entendimiento de que nunca puede haber una restauración de la relación hasta que haya arrepentimiento real por ambas partes y perdón. Y perdón. Lo que nos reconcilia con el Padre por la gracia de Cristo es su perdón. La sentencia se ejecutó plenamente sobre el cuerpo de carne de Cristo, la cosa fue juzgada y quedó disponible para nosotros la absolución y el perdón. Y por el perdón somos reconciliados con Dios. Hasta que no haya perdón, no hay reconciliación. Por eso cuando hay perdón, hay una reconciliación permanente. La iglesia permanece unida, firme, sólida, indestructible. Lo grave no es que dentro de una iglesia se manifiesten ofensas. Lo grave es que no haya perdón en una iglesia. Ofensas van a haber. Acuérdate, hermano, estamos en una especie de arca de Noé. Afuera está el juicio de Dios. Afuera no hay alternativa, no hay oportunidad de sobrevivencia. Dentro del arca sí. Pero ¿a qué olía el arca de Noé, hermano? Yo no sé a qué huelan los leones, pero eventualmente la gente dice, hueles a león. No te has bañado. Bueno, si el león huele mal, yo imagino que el elefante peor. Y el hipopótamo peor, hermano, que es peor que peor. Los desechos sólidos de esos animales, el humor, el aliento. ¿Cuál sería el aroma de esa arca que 40 días permaneció sellada para no inundarse? Muy desagradable. Pero ¿dónde preferías estar? ¿Afuera o adentro? Adentro. Estamos adentro de la iglesia por gracia. Van a haber cosas que no van a oler bien, no se van a ver bien. Habrán cosas, hermanos, que nos van a ofender. Eso no es raro porque somos personas habitando en un cuerpo caído, una carne que nos inclina, nos incita y eventualmente gana ventaja. Pero si somos hijos de Dios, nuestra naturaleza espiritual es preeminente a la carnal y por lo tanto tenemos que parecernos a Dios, extendiéndonos el perdón. Y el perdón nos vincula, le da funcionalidad al cuerpo, sana las heridas, rezarse el avance de los dolores y nos permite cumplir con la majestuosa tarea de predicar el Evangelio con eficacia. Nos lleva a permanecer siendo iglesia. Entonces, somos llamados a perdonar, una conducta saludable, indispensable para la iglesia, para tu casa, para tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus padres. ¿Hasta dónde? Hasta tus enemigos. Hasta tus enemigos. Voy a pedirles que inclinemos el rostro un momento y nos demos la oportunidad de orar. Y sin el afán de hacer de esto una exhibición pública que dé lugar a la vergüenza o a la exaltación, te voy a pedir que pienses en la persona hacia la que te has sentido herida, primero de aquí, de la congregación, de la iglesia. Y puede ser que te sientas herida o herido por esa persona porque no has procesado bien la realidad, porque tienes una distorsión de la realidad, has juzgado mal o tal vez has juzgado bien. Puede ser que haya razones suficientes para sentirte herida hacia esa persona, así te haya lesionado, te haya ofendido. Pero eso es secundario. Y te voy a pedir, hermano, que en el fundamento de esta palabra, en el fundamento de la Escritura, decidas en tu corazón con Dios
extenderle el perdón. Y en tu intimidad con Dios, dile: Señor, yo entiendo, yo no puedo jugar a ser Dios sin tener consecuencias terribles. La adoración es tu terreno, Señor. La venganza también. Renuncio a sentirme Dios. Renuncio a sentirme adorado y a ejercer la venganza. Señor, yo tomo la decisión, porque la falta de perdón me va a petrificar, así como la esposa de Lot. Le advirtieron que no volteara aun cuando escuchara gritos. No voltees, y volteó. Bueno, hay ofensas en mi corazón que están gritando constantemente, Señor, pero yo sé que si volteo a verlas, quedaré petrificado. Comenzaré a dejar de vivir. Mi destino es la amargura y la soledad. Me convertiré en un divisor del cuerpo de tu iglesia. Me convertiré en un divisor de mi propia familia. Perdóname, Señor. Me arrepiento por mi amargura, por mi resentimiento, por mi autoexaltación. Y desde mi corazón, Señor, así como tú lo hiciste por el puro afecto de tu voluntad, sin que yo lo mereciera, mi agresor no necesita merecerlo, Señor. Yo lo extiendo, decido hacerlo como tú lo hiciste. Perdono en el nombre de Jesús. Y si en tu familia, en tu ámbito laboral hay alguien que te haya agredido, que te haya ofendido, que haya abusado de ti, te haya robado, ultrajado, lesionado moralmente, hermano, no eres Dios. Tienes que parecerte a tu Padre que está en los cielos, perdonarlo como fuiste perdonado en Cristo. Y hoy Dios te dice: no tienes que sentir ganas de hacerlo, tienes que decidirlo aun cuando no tengas ganas. Yo voy a respaldar tu decisión poniendo los sentimientos buenos, pero yo no voy a bajar de mi trono de gracia a decidir por ti. Esa es tu responsabilidad. Yo hago lo sobrenatural, tú haz lo natural. Decide perdonar y extiéndelo desde tu corazón. Señor, gracias por tu amor y por tu cuidado. Gracias por tu benevolencia que no tiene comparativo. Así como nuestro pecado, Señor, en el universo no tenía comparativo. Somos la única entidad viva en el universo que se ha atrevido a rebelarse contra ti. Esto es inédito, solo se dio en la tierra, en ningún otro planeta ni galaxia, Señor, en ninguna otra parte del cosmos. Alguien se había atrevido a rebelarse contra ti y nosotros lo hicimos. Por eso, Señor, tu perdón no tiene comparativo. Es tan extenso, es tan amplio, es tan misericordioso, es tan lleno de gracia, es tan lleno de verdad, es tan lleno de ejemplaridad. Señor, gracias por perdonarnos, por librarnos de la muerte eterna. Gracias, mi Dios. Y yo sé que si no perdono y soy un hijo tuyo, Señor, no voy a perder la salvación, porque la salvación no se sostiene por mis cumplimientos, sino por tu gracia. Pero sí voy a ver fragmentada mi comunión contigo por la amargura y el resentimiento. Y no quiero eso, mi Dios. Perdono, mi Señor. Perdono en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios. Hemos recibido tu perdón judicial en la cruz del Calvario en Cristo. Pero quiero continuar recibiendo tu perdón paternal.
Y por eso dices en el Padre nuestro: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, Señor. O sea que si yo no perdono, tú dejarás de extender perdón durante mi tránsito en la tierra. Me perdonaste judicialmente, pero el perdón que necesito para estar en intimidad y comunión y gozo y paz y armonía contigo, Señor, no lo seguiré recibiendo, y no quiero que ese perdón esté bloqueado, Señor. Yo perdono porque fui perdonado por ti, de cosas mayúsculas, de cosas imperdonables, mi Dios. Gracias. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu majestad. En Cristo Jesús. Amén.